Muy buenas noches, bienvenidos al primer videochat ofrecido en este año 2018 para los pacientes y demás personas invitadas a este videoforo ofrecidas con el objetivo de brindar un espacio que responda a las necesidades de formación de los pacientes del programa de VIH y de los cuidadores primarios y de toda su familia. Invitamos a todos a utilizar el chat y el espacio de preguntas para que resolvamos las inquietudes al final de la presentación. Y una vez terminado el video chat, nos colaboren con las respuestas a la encuesta que se ofrece con el fin de evaluar la calidad de la presentación y mejorar cada día en aras de un mejor servicio para ustedes. En la noche de hoy vamos a establecer un tema de una relevancia importante y es hablar acerca de la alimentación saludable en el paciente con un diagnóstico de VIH. El estado nutricional del paciente puede marcar la diferencia en la evolución de su patología y de las enfermedades o comorbilidades que aparecen mientras se va haciendo un diagnóstico asociado a esta. Pero en la noche de hoy vamos a tener unos objetivos muy claros con respecto a esta presentación. Un objetivo grande es aprender a conocer cómo es un adecuado estado nutricional que nos ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tratar de mejorar la respuesta terapéutica dependiendo de cada una de las complicaciones que se presenten por estado de salud y obviamente contribuir a un buen estado general de salud del paciente y por ende inmunológico. Entre más bueno sea el estado nutricional del paciente que vemos en el día a día, pues obviamente va a ser mucho más fácil resolver ciertas situaciones a nivel de salud que se van presentando en las distintas etapas de la enfermedad. Es por eso que un eje articulado importante de ese cuidado del paciente siempre va a ser una alimentación saludable. Cuando uno habla de alimentación saludable, obviamente tiene que hacer referencia como a qué es una dieta adecuada. Una dieta adecuada es aquella que trata de cuidar el buen estado nutricional del paciente y evitar obviamente un deterioro a partir de un consumo inadecuado de nutrientes. De todo esto que yo les estoy hablando en este momento vamos a ir desglosando como los conceptos. ¿Qué sucede? Inicialmente cuando el paciente recibe el diagnóstico de su enfermedad, pues hay diferentes formas de reaccionar al respecto. Muchas de esas situaciones pueden llevarlos a un cuadro de anorexia, donde el consumo de alimentos se disminuye considerablemente. Hay otros pacientes que pueden entrar en un cuadro de depresión y todo eso va afectando de alguna manera la cantidad y la calidad de alimentos que el paciente va recibiendo. Si a eso le sumamos que por su diagnóstico como tal, la necesidad de nutrientes se ha incrementado, pues entonces yo ya vengo con un faltante, el no estar consumiendo la cantidad de alimentos que requiero diariamente. Anexo a eso, empiezo a presentar infecciones oportunistas que van deteriorando mi estado de salud. Eso me puede llevar a un cuadro de desnutrición que por ende iría afectando la absorción de los nutrientes que yo consumo a partir de los alimentos. La mucosa del intestino se va deteriorando por diferentes motivos, sea por infecciones, por el deterioro de la respuesta del organismo, y eso me va a llevar obviamente a una alteración en mi peso. Por eso es que muchas veces uno de los principales puntos claves en el diagnóstico de un VIH es que el paciente manifiesta una pérdida de peso sin motivo aparente, pero que va siendo progresiva con el paso del tiempo. Entonces por eso es importante tener muy claro este cuadro que les acabo de mostrar. Cuando uno habla de alimentación saludable, obviamente tiene que hacer referencia a los diferentes grupos de alimentos que consumimos en el día a día. Todos sabemos que hablamos de proteínas, carbohidratos, grasas, y en este momento vamos a hacer claridad con respecto a cada uno de ellos y la forma como van llegando en el día a día a nuestra forma de alimentación.
Hablamos siempre de un grupo importante que son las proteínas. Las proteínas nos sirven principalmente para formar tejidos, son las que nos ayudan a formar los huesos, los dientes y los diferentes órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando uno está niño son indispensables para el crecimiento y para la formación en general. Y cuando ya estamos adultos, pues son las que nos van a ayudar a regenerar y a mantener los tejidos de todo nuestro organismo. Son sustancias importantes que nos ayudan también a defender de las diferentes enfermedades y eso es lo que se conoce como anticuerpos. El otro grupo de alimentos son los carbohidratos, básicamente son las harinas y los azúcares, son los que nos proveen la energía inmediata para nuestro organismo, lo que nos permite realizar todas las actividades del día a día, ayudan con el buen funcionamiento del sistema nervioso y son la fuente inmediata de energía para el cerebro, por eso son importantes dentro de nuestra alimentación cotidiana, pero también hay que hacer claridad de que debe estar distribuido en las cantidades necesarias del cuerpo. Porque digamos que un sobreconsumo de ese grupo de alimentos nos puede llevar a tener mayor ganancia de peso. Y el tercer grupo de alimentos que conocemos son las grasas. Las grasas, distinto a lo que mucha gente puede considerar, son importantes dentro de nuestro proceso de alimentación. Son una fuente alta de calorías, nos ayudan a regular las temperaturas y son las que nos protegen de golpes a nuestros órganos principales. Son también muy importantes en el transporte de vitaminas y son las que nos van a ayudar a formar las hormonas. Dentro de ese grupo de alimentos de las grasas hay unas que ya sabemos que son menos saludables para nuestro organismo, que son las que nos ayudan a generar como el colesterol. Esas son las que se llaman grasas saturadas, que las encontramos en el chicharrón, en los aceites vegetales como el de palma y de coco, aunque ahorita se ha ido desmitificando un poquito lo del aceite de coco, pero es porque digamos que se han logrado separar unas cadenas diferentes, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. La mantequilla también nos aporta colesterol, la tocineta, la crema de leche y las carnes frías en general. Esas son las que debemos tratar de mantener muy controladas dentro de nuestro consumo diario. Pero hay otros dos grupos importantes que son las grasas poliinsaturadas y las monoinsaturadas que nos van a ofrecer vitaminas y micronutrientes y que al contrario van a favorecer nuestro perfil de grasas en el organismo. Entre esas están los aceites de maíz, de girasol, de soya, los pescados, el aceite de oliva, el aguacate que es bien importante dentro del consumo diario, los aceites de maní y los aceites de canola. Entonces, si bien miramos, la distribución de cada uno de estos grupos de alimentos es lo que va a dar la calidad y la cantidad de calorías y de nutrientes a nuestro organismo en el día a día. No podemos dejar de un lado un grupo bien importante que son las vitaminas y los minerales. Esas vitaminas y minerales se contienen en las frutas y verduras que consumimos diariamente. Ya más adelante vamos a desglosar un poquito eso. Y vital, el agua. Recuerden que el agua es indispensable para la vida. Todos los tejidos de nuestro cuerpo se ven beneficiados del consumo de agua. Pensar en una pérdida mayor del 20% del agua del cuerpo puede estar asociada con la muerte y las necesidades normales de cualquier ser humano podríamos decirse que está en un consumo de 6 a 8 vasos con agua en el día, más o menos de 2 a 2,5 litros diario. Les decía ahorita que dentro de ese grupo de vitaminas y minerales encontramos quienes nos aportan la fibra. Las fibras son importantes para depurar las toxinas que se presentan en el organismo, para ayudar a formar la materia fecal, para evitar problemas de constipación y de estreñimiento. Y están principalmente en las frutas, las verduras y los granos principales. Si observamos, el requerimiento de fibra diario es de 25 a 30 gramos al día, o sea que más o menos necesitaríamos entre 3 porciones de frutas diarias y 1 o 2 porciones de verduras. La realidad es que a veces el consumo de verduras es muy limitado dentro de la población, entonces si yo tengo la posibilidad
de realizar, digamos, mejor consumo de frutas que de verduras, pues igual estaría cubriendo la fibra. También hay cereales integrales, hay opciones de granolas y otro tipo de derivados que nos pueden ayudar a cubrir ese requerimiento. Pero siempre y cuando se presenten problemas de estreñimiento, es importante que haya consumo de fibra y un muy buen aporte de agua en la alimentación diaria. Las vitaminas y los minerales también nos aportan antioxidantes. Los antioxidantes son esas sustancias que nos van a proteger nuestro organismo de diferentes enfermedades, enfermedades cardiovasculares, articulares y algunos tipos de cáncer. Entonces vuelve un factor importante y relevante dentro de nuestro proceso de alimentación. Eso como a grosso modo de lo que deberíamos incluir en nuestra dieta cotidiana. Pero hay otro factor que es importante entrar a evaluar y es cómo determinar el adecuado estado nutricional de cualquier persona. Entonces, hay una relación simple y básica que es la del peso para la estatura. Eso se conoce como índice de masa corporal. Simplemente yo miro el peso que tengo y lo divido sobre mi estatura al cuadrado. Eso me da más o menos una aproximación de lo que sería el peso saludable de acuerdo a mi estatura. Hablamos de que entre un 18.5 a un 24.9 tengo un rango normal, es decir, que estoy en el peso adecuado. Por encima de 25 a 29 un sobrepeso y por encima de 30 obesidad. Pero también hay uno importante a tener en cuenta y es ese rango donde yo ya puedo entrar a tener un peso insuficiente para mi estatura y que me puede catalogar como una persona con un riesgo de desnutrición. De acuerdo ya a los niveles de pérdida de peso, pues hablaríamos de desnutrición leve, moderada o severa. Pero cuando yo estoy haciendo la valoración del estado nutricional de un paciente, no puedo tener en cuenta solo el peso y la estatura. Es muy importante tener en cuenta otros factores a la hora de hacer esa valoración. Uno de ellos son los factores antropométricos, donde eso se hace más a nivel de consulta y es evaluar los pliegues de grasa que tenga la persona, ciertas circunferencias que se determinan pues a la hora de hacerlo de manera muy individual. Pruebas de laboratorio, importante tener datos de albúmina o prealbúmina, de hemoglobina, hematocrito, que normalmente el médico los maneja y obviamente la nutricionista. Pruebas funcionales, o sea, qué tanto ha perdido de capacidad de desarrollar sus tareas diarias el paciente, si hay sensación de fatiga, de cansancio, cosas muy puntuales pues que se hacen en el interrogatorio con cada persona. Qué tanto cantidad de peso se ha perdido en los últimos meses, cómo está ese acompañamiento que tiene el paciente con respecto a su diagnóstico de base o a sus enfermedades asociadas, si hay una buena aceptación a ese diagnóstico, si estoy comiendo bien, si disfruto el alimento, otras limitantes como los ingresos y cosas muy puntuales a nivel ya psicosocial. Y el síndrome de desgaste, que es evaluar cómo se ha ido deteriorando o no esa composición corporal de cada uno de los pacientes que uno recibe en su consulta. Cuando uno menciona el término de síndrome de desgaste, es algo muy puntual. Es algo que se caracteriza por una pérdida de peso progresiva, o sea, eso se va dando gradual y se habla de que hay que tenerlo en cuenta cuando es más del 10% del peso habitual, sin que haya otra causa, porque obviamente cuando yo tengo un episodio de enfermedad, pues obviamente el peso se resiente. Si yo tengo una virosis donde tengo vómito y diarrea, el peso se resiente, algo respiratorio, un cáncer o una enfermedad mucho más compleja, mi organismo reacciona de esa manera y voy perdiendo peso. Pero cuando esa pérdida de peso es sin algún motivo aparente, es importante entrarlo a evaluar hasta dónde puede ser o no un síndrome de desgaste. Y como les decía ahorita, muchas veces esa sola pérdida de peso es la que lleva a que el paciente consulte y se pueda realizar o no el diagnóstico. Bueno, cuando uno recibe un paciente para realizar una intervención nutricional, digamos que el objetivo claro es darle al paciente
un direccionamiento, una educación sobre cómo debe ser una alimentación óptima para satisfacer sus necesidades básicas y obviamente hacer un factor protector de los diferentes diagnósticos o enfermedades asociadas que en el momento tenga. Importantísimo que haya un óptimo consumo de proteína. Más o menos las proteínas se distribuyen dentro de la alimentación diaria como entre un 15 y un 20% del requerimiento total. Pero de acuerdo al estadio de enfermedad del paciente, ese requerimiento puede cambiar. No es igual la cantidad de proteína que yo requiero cuando estoy sano a cuando tengo una enfermedad que hace un mayor deterioro de mi estado de salud. Digamos que lo más importante cada vez que uno establece un plan de alimentación es hacerlo de forma individual. No existe un plan de alimentación exactamente igual al de otro paciente. Entonces, por eso es muy importante conocer las características de salud de cada uno de ellos. Digamos que un paciente que tiene un peso saludable o un peso adecuado para su estatura requiere más o menos de unas 30 o unas 40 calorías por peso saludable y se adiciona un 10% por su diagnóstico de base, porque es una enfermedad que de alguna u otra manera genera más gasto calórico. También es importante hacer un aporte de grasas lo suficientemente saludable y balanceado para que pueda cubrir el requerimiento total de los pacientes. Entre un 30 y un 40% sería lo ideal. En los pacientes que tienen alteraciones con el colesterol o los triglicéridos, pues se haría una restricción un poquito más grande. Y los carbohidratos, que era lo que les decía ahorita, las harinas y los azúcares, es el grupo más grande porque en realidad es lo que uno más consume cotidianamente. Las proteínas las encontramos en la leche, el queso, el huevo y cualquier tipo de carne. Las grasas, como les decía ahorita, en la piel del pollo, hay grasas de origen vegetal como el aguacate, el maní, los aceites. Y los carbohidratos son las harinas y los azúcares. Entonces, si entramos a mirar, pues casi que todo lo que consumimos en nuestro día a día son carbohidratos. Vitaminas y minerales según el requerimiento, lo que les decía ahorita, frutas 3 porciones y verduras al menos 2. Y tratar de ser muy precisos, de manejar una dieta muy equilibrada en aquellos pacientes que van presentando algunas complicaciones crónicas, como es los que tienen diabetes o intolerancia a los azúcares, que tienen problemas hepáticos, renales, dentro de muchas que se pueden presentar. La idea es que siempre una dieta sea lo más saludable posible, que cuando yo le explico a mi paciente cómo debe hacer ese manejo de la alimentación, también le enseñe cómo puede ser esa higiene y esa manipulación de los alimentos. Y otra cosa muy importante, enseñarle a esa persona cómo hacer un uso racional de los suplementos. Todos los pacientes no son candidatos para tener una suplementación. Yo con una alimentación saludable puedo cubrir perfectamente mi requerimiento de calorías y de nutrientes. Puedo hacer una recuperación de mi estado nutricional sin necesidad de entrar a usar un suplemento. Pero obviamente también hay patologías de base donde lo requiere. Por eso es muy importante que siempre sea hecha esa orientación por el médico y por la nutricionista que traten ese paciente. Porque además hay que saber identificar el tipo de suplemento de acuerdo a la patología de base. Bueno, vamos a tocar otro aspecto bien importante dentro de el estilo de vida saludable y de la alimentación y recuperación nutricional de un paciente, y es la actividad física. Recuerden que la actividad física es la que yo realizo más o menos en un rango de 3 o 4 veces por semana, con una duración entre 45 y 60 minutos. La actividad que yo realizo por menos tiempo se considera actividad de mantenimiento, pero no me genera un gasto significativo de calorías. Y esa actividad puede, de acuerdo a la preferencia del paciente, ser caminar simplemente, montar en bicicleta, bailar, realizar otro tipo de actividad recreativa. Todo lo que genere gasto calórico en ese lapso de tiempo que les acabo de definir se considera una buena actividad física.
Existen pacientes que tienen una actividad deportiva de buena, pues de más complejidad a nivel competitivo, y en ese tipo de pacientes hay que hacer una valoración diferente porque obviamente su gasto calórico y nutricional es diferente de acuerdo a las etapas que se encuentre, sea en entrenamiento o en competencia. El ejercicio tiene beneficios innumerables y aquí vamos a hablar de algunos de ellos, y es que me ayuda a incrementar la masa muscular en un paciente con síndrome de desgaste. O sea, lo primero que se resiente en el paciente que empieza a tener una pérdida significativa de peso es que la masa muscular se va perdiendo, ¿cierto? Se va como agotando. Entonces, cuando el paciente empieza a realizar ese tipo de actividad, lentamente se va dando una recuperación de ese músculo que se ha ido afectando. En otro tipo de pacientes me controla el sobrepeso y la obesidad. Si yo controlo mi dieta y a la vez hago ejercicio para gastar, pues obviamente voy a tener mejor control de peso. Cuando yo realizo actividad física, mi carga viral se ve muy beneficiada. En el día a día uno tiene la oportunidad de evaluar cómo cada vez que los pacientes involucran el ejercicio en su cotidianidad, esa carga viral va mejorando considerablemente. Ayuda con el control de colesterol, triglicéridos y azúcar, que se puede ver afectado no solo por la dieta, sino a veces como efecto secundario de la medicación, y obviamente pues me va a dar mejor calidad de vida y me va a ayudar a tener una mejor salud mental. Aquí quiero hacer como un poquito de énfasis con respecto a los suplementos nutricionales que ahorita tienen mucho auge, sobre todo en los pacientes o en las personas que realizamos algún tipo de actividad física y que queremos mejorar el porcentaje de músculo que tenemos en nuestro cuerpo. A ver, hay una cosa importante, y es que últimamente a los suplementos nutricionales se les atribuyen así como, digamos, cualidades mágicas, pero hay un punto relevante, y es que nunca un suplemento nutricional me va a aportar o a sustituir lo que yo puedo consumir por mi alimentación normal. Me sirven para complementar la dieta, me ayudan para optimizar el rendimiento deportivo, sí, eso es cierto, y puede ser una alternativa en determinados pacientes, pero siempre y cuando con un buen proceso de acompañamiento y de asesoramiento en el tipo de producto que vayan a utilizar. Los suplementos nutricionales, o sea, no me van a restaurar procesos como de falta de entrenamiento, pues por más suplemento nutricional que yo tome, si no hago actividad física, esa masa muscular no se va a mejorar. No me va a ayudar a reponer el cansancio que tengo si llevo X cantidad de días sin descansar. No me va a reponer lo que tengo por deficiencias de mi dieta, ni tampoco me va a mejorar lo que me esté generando mis niveles de estrés. Siempre un suplemento, como les decía, debe ser orientado por un profesional en salud, y a la hora de elegir el tipo de producto hay que tener algunas cosas presentes. Un buen criterio de seguridad, que haya una eficacia por estudios demostrados del producto, y siempre que sean suplementos que estén legalmente registrados. Las dietas hiperproteicas o con un alto contenido de proteína, que es lo que utilizamos normalmente después de entrenamientos fuertes, hablo de entrenamientos con su propio peso o con un peso extra para tratar de mejorar la masa muscular, o ejercicios de resistencia, que es como lo que se conocen. Esos suplementos tienen, digamos que una eficiencia importante cuando se consumen después de haber realizado la actividad física, ¿sí? El momento preciso para el uso de esa proteína es posterior a haber realizado el ejercicio, o sea, terminé de hacer mi actividad y lo consumo. La más efectiva siempre va a ser la que va a partir de la dieta, o sea, mejorando el consumo de pollo, pescado, leche, huevos, puedo mejorar ese aporte de proteína en la dieta. Y si lo voy a utilizar bajo una suplementación, pues lo ideal es que no sean más de 10 gramos posterior al ejercicio, o sea que también es importante evaluar los aportes de algunos tipos de esos suplementos. La proteína que ha demostrado tener una mejor respuesta en el aumento de la masa muscular es aquella que viene
de la que se conoce como proteína whey y la caseína, que viene la proteína whey de la leche también. Y las dietas hiperproteicas deben ser prescritas luego de haber realizado pruebas de laboratorio. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno muchas veces hace actividad a nivel de gimnasio, a uno en el gimnasio nunca le preguntan, pues o en muy poquitos de ellos, si uno sufre de algo, si hay una enfermedad importante. Normalmente es una persona sana, no sufro de nada, no tengo antecedentes, entonces la recomendación es que inicie un suplemento proteico. Pero en el día a día uno ha encontrado que a veces hay antecedentes de enfermedades importantes y que al iniciar el uso de estos suplementos se puede, digamos que, acelerar un proceso de deterioro en el organismo. Entonces, no hay problema, no es una contraindicación utilizarlos siempre y cuando se sepa el tipo de producto a utilizar y los antecedentes de salud de la persona. Siempre sería bueno evaluar una función renal y una función hepática antes de tomar esa decisión. Por eso, recomendación grande, si yo estoy haciendo una buena actividad física y decido hacer un uso de suplementos, debo contar con una buena asesoría médica y nutricional. No todo el mundo es apto para utilizar este tipo de productos. Hay etapas en la vida donde la alimentación, digamos que se considera una situación importante y especial. Una de ellas es el embarazo, que debido a los efectos secundarios que se van presentando durante ese periodo de gestación, se pueden presentar algunas carencias a nivel de nutrición. Situaciones como el reflujo, las náuseas, el vómito, el estreñimiento, me pueden generar alteraciones con los nutrientes en mi organismo. Eso me puede llevar a que presente anemia, a que se me sube el azúcar, a que pueda tener una adecuada o inadecuada ganancia de peso y que a la vez haya incrementos de colesterol y triglicéridos en mi organismo. Entonces es importante establecer como pautas nutricionales en cada uno de los pacientes cuando se presentan estas situaciones. Otro grupo importante a tener en cuenta son aquellos pacientes que tienen dietas vegetarianas, no porque no sea una opción saludable, sino porque a veces se pueden generar deficiencias de algunos micronutrientes y es bueno estar pendientes de que eso no suceda. A veces hay deficiencias de aporte de proteína, entonces es bueno empezar a hacer recomendaciones sobre las mezclas vegetales que se pueden realizar. Deficiencias de hierro, que en este caso se entraría a suplementar, y también pueden haber deficiencias de vitamina B12 o de calcio, que pueden vigilarse pues como con cierta grado de regularidad y favorecer el aporte durante la dieta. Hay complicaciones más comunes, digamos, dentro de los pacientes con un diagnóstico de VIH y algunos efectos que se van presentando como en el transcurso de la enfermedad. Cuando hay fiebre y pérdida de peso, es importante tener en cuenta el consumo de alimentos densos, de un buen aporte de proteína, de jugos naturales, preferir comidas pequeñas en porciones y texturas agradables para que sean más ricas pues para el consumo, y ojalá fraccionaditas tipo snacks y con poco contenido de azúcar. Cuando hay alteraciones a nivel de boca y garganta, pues limitar el consumo de cítricos y de comidas con sabores muy marcados, limitar las comidas muy dulces. Se pueden utilizar productos nutricionales líquidos que sean completos para reponer lo que se pone, y las texturas blandas como puré, gelatina, compotas, que obviamente favorecen el proceso de alimentación. Si hay náuseas y vómitos, comer en pequeñas cantidades, comer pan, tostadas que mejoran ese aumento de ácido gástrico, tomar los jugos diluidos y las comidas cocinadas o al vapor. Si hay problemas de absorción de grasa, pues obviamente tratar de eliminar las grasas de las comidas, consumir carnes magras, y favorecer el consumo de frutas y verduras. Si hay presentación de diarrea, tratar de comer banano o frutas que ayuden como con el aporte de fibra, arroz suave, comidas pequeñas, porciones variadas,
tratar de controlar los lácteos y disminuir grasas y otro tipo de alimentos que puedan generar pues las deposiciones con más frecuencia. Si hay diarrea severa, hidratarse muy bien, sales de rehidratación, jugos diluidos, banano, compotas de fruta y de arroz. Y si hay sensación de fatiga y de cansancio, obviamente tratar de aumentar el aporte de energía y nutrientes en la dieta, comer frutas y otros alimentos que no requieran cocción, comer varias veces al día y tratar de recuperarse y descansar. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan, digamos, durante las primeras etapas del diagnóstico de la enfermedad? Hay cambios en la figura corporal, entonces es importante promover la actividad física, por lo que les hablaba ahorita. Se puede aumentar el colesterol como efecto secundario o de cambios en la dieta o de la terapia antirretroviral. Entonces se controla la ingesta de grasa, se promueve el consumo de frutas y verduras, se utiliza la mínima cantidad de preparaciones con grasa, se mejoran los consumos de frutos secos y tratar de que no hayan aportes de repostería con mucha grasa. Si por el contrario son los triglicéridos los que se elevan, se controla el consumo de harinas y de azúcares. Utilizar ácidos grasos esenciales como los veíamos al principio, tratar de mejorar la fibra a partir de frutas, verduras y granos y, muy importante, actividad física siquiera 4 veces en la semana. Todo este proceso de alimentación debe ir acompañado de una seguridad alimentaria que específicamente se basa en manipular higiénicamente los alimentos, lavado adecuado de manos con agua y jabón antes de comer y de manipular lo que vayamos a consumir, lavar los utensilios de cocina, preferir los lácteos pasteurizados, no consumir verduras crudas, excepto si estoy en casa, por lo que ustedes saben que genera la manipulación en sitios fuera de casa. Preferir el medio ácido para lavar las frutas y las verduras y obviamente entre más protegido esté lo que vamos a consumir, o sea las frutas con cáscara, mejor. Tratar de no consumir jugos en sitios públicos, evitar términos medios en la cocción de la carne y de algunos alimentos porque saben que es más apto para que se produzcan las bacterias. Congelar la carne lo más rápido posible después de la compra, los huevos tratar de rotarlos lo más rápido que se pueda, verificar las fechas de vencimiento de los productos, almacenar ojalá siempre en recipientes con tapa y no se recomienda el consumo de pescados marinados como ceviches, ostras o sushi por el riesgo de contaminación que se tiene. Esto es a grosso modo de lo que queríamos hablar en la noche de hoy y estamos abiertos a las inquietudes que ustedes tengan en este momento. Bueno, ya estoy dispuesta a responder las inquietudes que se vayan presentando. Entonces, por ejemplo, si Julián tiene alguna inquietud, estamos aquí para resolverla.
Yo voy dando la palabra y ustedes me van colaborando con las preguntas, por favor, para que agilicemos un poquito en las respuestas. Hola, buenas noches. Pues, ¿existe? Ah, bueno. Bueno, aquí hay una pregunta importante y dice que si existen algunos medicamentos que puedan inhibir el efecto, existen algunos alimentos que puedan inhibir el efecto del medicamento. Más que inhibir el efecto del medicamento, lo que se pueden generar son efectos secundarios de tolerancia a la medicación. Por eso la recomendación es que el medicamento se tome 1 hora o más después de haber ingerido los alimentos para evitar efecto de náusea, de mareo y de menos tolerancia. Básicamente esa es la recomendación. Bueno, hablar de las etiquetas de los alimentos sería algo que nos llevaría un buen rato porque es aprender a interpretar, digamos, lo que nos muestra cada una de las etiquetas. Te hablan de aporte de proteína, habla de si tienen o no azúcares añadidos. Pienso que es una buena propuesta como para realizar una capacitación posterior al respecto, así que lo tendremos en cuenta para hacer algo más adelante. Muchas gracias. Si ya tienes la creatinina bien dentro de tu rango normal, puedes consumir proteínas. Lo ideal es que empieces a consumirla incrementando a partir de la dieta. Y si decides hacer una suplementación Haider, es bueno que hagamos una valoración de qué tipo de producto vas a consumir y en qué cantidad para que no corramos el riesgo de alterar nuevamente esa función renal. Listo, si quieres podemos hacer otra, pues digamos que un chequeíto de lo que son tus paraclínicos que ya los hemos evaluado antes y mirar cómo va siendo tu evolución. Aquí hay una pregunta importante de quien dice que tiene los triglicéridos altos y han estado aumentando cada vez que hace ejercicio y nada que bajan. ¿Qué puede consumir de alimentos? Bueno, eso es importante evaluar dos cosas. Primero hay que mirar qué tipo de ejercicio estás haciendo, qué tanto tiempo de ejercicio de cardiovascular y qué tanto tiempo de ejercicio con peso. Y vital, evaluar el tipo de alimentación que estás realizando. Es bueno concertar más o menos cuánto de harinas distribuyes en tu día, cuánto de azúcares, qué tanto aporte de fibra tienes. Entonces yo pienso que sería bueno mirar de manera individual esa intervención contigo. Bueno, Rigoberto dice que él también ha aumentado en peso en vez de disminuir. Ahí es muy importante que evaluemos qué están consumiendo en calorías. Listo, o sea, uno no sube de peso como efecto secundario de la medicación. Eso es algo que yo quiero que tengan presente. Uno se sube de peso o porque ha modificado sus hábitos de alimentación, o porque ha disminuido la actividad física, o porque está más tranquilo, no hay niveles de estrés. Pero ahí es importante tener en cuenta hábitos que se hayan modificado. Listo, eso sí es bueno que lo retomemos. Ahora igual, hay una cosa que yo quiero que tengan en cuenta. Cada vez que uno cambia de década de la vida, o sea que va cumpliendo más añitos, el metabolismo cambia y una vez se queda comiendo lo mismo que venía consumiendo mucho antes y es bueno ir generando ciertos hábitos más saludables en la alimentación. Entonces estamos abiertos como para ayudar con esa parte. Listo, pero no porque sea efecto secundario
de la medicación. ¿Hay alimentos que aumenten las defensas o mejoren el sistema inmune? Es otra pregunta que hay importante por aquí. En realidad, todos los micronutrientes que se encuentran en las frutas y en las verduras son los que nos van a ayudar en ese proceso. Pero también se ha visto que hay dentro de los grupos de nutrientes aquellos que contienen cultivos probióticos y son los que nos van a ayudar a formar la flora en la parte intestinal. El cultivo probiótico es el precursor, digamos que de las defensas a nivel intestinal, y eso va a generar obviamente que tu sistema inmune mejore, así que lo ideal sería tratar de consumirla siquiera 3 veces en la semana, que se encuentra fácil dentro de la alimentación. Mira que los lácteos como los yogures, los kumis ya vienen adicionados con ese tipo de cultivos tanto pre como probióticos y esos te ayudan a mejorar el sistema inmune, ¿sí? El zinc puede ayudar, pero con el zinc hay que tener precaución y es la cantidad que se consuma, porque yo el zinc lo puedo suplir perfectamente a partir del consumo de vegetales y no necesito suplementarlo, porque también dosis altas de zinc en el organismo pues pueden tener sus efectos secundarios. Entonces la mejor alternativa siempre será a partir de un buen consumo de vegetales. La manipulación de los vegetales a veces genera como un poquito de riesgo, pero simplemente haciendo una buena dilución de hipoclorito o de sulfato de magnesio en 1 litro de agua con una cucharada o con algunas goticas, yo hago un buen manejo de los vegetales y mejoraría así el aporte de zinc en la dieta. Elkin, ¿hay alimentos que ayuden a estabilizar los triglicéridos? Pues digamos que un buen consumo de fibra te puede ayudar a regular un poquito esos niveles de triglicéridos. Alimentos como la granola, la avena en hojuelas, la linaza molida te pueden ayudar, pero en realidad lo que uno tiene que entrar a evaluar es el consumo de ciertos grupos de alimentos en tu dieta para evitar que eso se te convierta en triglicéridos elevados. El ácido fólico, Haider, no tiene por qué generarte insomnio, pues, y ni tampoco pues generarte alteraciones como con tus niveles de energía ni nada por el estilo. El ácido fólico es un micronutriente que ayuda en muchas cosas en el organismo, a ayudar a que el hierro se fije, a que se absorban otros nutrientes. Tiene múltiples beneficios, digamos, a nivel de salud, pero no tiene por qué generarte ningún efecto secundario con respecto a tu sueño ni a la energía que estés manejando. Puede estar asociado al inicio del producto, pero nada tiene que ver, como para que estés tranquilo por ese lado. Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Qué utilidad tienen los alimentos como la quinoa y alimentos que están de moda como el liche, por ejemplo? Son alimentos que son milenarios, o sea, la quinoa es un alimento supremamente antiguo, lo mismo que el lichi, pues que es una fruta que no es de nosotros propiamente, pero que ahora tiene mucho auge. La quinoa es un cereal que tiene un muy buen aporte proteico y una cantidad de micronutrientes relevantes, digamos, para la alimentación diaria. Permite la mezcla con muchos otros alimentos, realza el sabor de otras comidas y en realidad es una buena alternativa de proteína dentro de la dieta. El lichi tiene múltiples beneficios a nivel del sistema inmune,
de aportes de vitamina C y por lo tanto pues va a ayudarte también con las defensas en el organismo. Sí, es una buena alternativa incluirlos como dentro de la dieta. ¿Qué alimentos te pueden ayudar para aumentar la masa muscular además del pollo y el huevo? Las carnes, el atún, el pescado, las leguminosas como el frijol, la lenteja, los garbanzos, la soya, inclusive la quinoa que la acabamos de mencionar. Es una muy buena alternativa para ayudar en ese proceso de generación de masa muscular. Y si te diste cuenta, la leche tiene una proteína que es bien importante también en ese proceso. Entonces el secreto está en saberlos mezclar e involucrar en tu alimentación diaria. Bueno, a ver, Alejandro, más que darte una fórmula como tal, sería entrar a mirar cuál es tu peso saludable y hacer un cálculo de la cantidad de proteína que requieres. Pero el dato que yo les di es que más o menos debe ser entre un 15 a un 20% de la cantidad total de calorías que requieres. Si alguna dudita o algo, pues yo les podría, me podrían dejar, por ejemplo, la sugerencia cuando vayan a salud en casa y yo les dejaría mi correo para resolverle ese tipo de inquietudes, porque eso sería explicarte algo tedioso y por el espacio no nos daría ahorita, pero si tenemos la oportunidad, con el mayor de los gustos. Bueno. Barranquilla 27 dice que tiene los triglicéridos en 402, que está tomando genfibrosilo y no disminuye. La idea es que el trabajo no lo haga solo el medicamento. También hay que tener en cuenta, como les he insistido durante toda el video chat, en la actividad física y la alimentación que estén realizando. Cuando yo tengo los triglicéridos elevados, pues debo tratar de hacer una restricción importante de la cantidad de azúcares que consumo y un control de las harinas que también voy ingiriendo diariamente. Y obvio, el ejercicio, que no se te olvide eso. Listo, si no habría que entrar a mirar pues qué otro manejo farmacológico te puede dar el médico. La pregunta de ZZ me gusta porque es bueno hacer énfasis en esto que quiero hablarles. Él pregunta que si todos los productos que se venden en el mercado, el Insure, la Glucerna, etcétera, son para cualquier paciente de cualquier edad y con cualquier enfermedad. No. A ver, ustedes saben que la publicidad puede con todo. Si yo obviamente pues tengo X edad y ya me voy sintiendo deteriorado y demás, y a mí me ofrecen un producto con aparentemente esas características, pues maravilloso. Pero el paciente, por ejemplo, con diabetes, no puede tomar Ensure. Es un producto que tiene una alta cantidad de azúcar. Un paciente que tiene problemas de sobrepeso y obesidad tampoco lo debe consumir. Un paciente renal o con alteraciones a nivel del hígado tampoco lo debe consumir. Y no de cualquier edad, pues no es igual el requerimiento que tiene una persona de 40 años al requerimiento que puede tener un adulto mayor de 75, 80 años, ¿sí? Bueno, a ver, Judith, hay una cosa importante. Eh, Cuando uno habla de que hay frutas que generen o no generen alergias, es muy individual. O sea, cuando uno va presentando alergias alimentarias, hay que entrar como en un proceso de evaluar qué es lo que te genera o no te genera esa alergia. Eso es digamos que un proceso que debes realizar con el médico y con el especialista. Pero con respecto a que si puedes incluir sábila dentro de el consumo de batidos y ciertas preparaciones, lo puedes hacer. Obviamente, si tú eres una persona que ante frutas muy comunes genera cierto tipo de reacción, yo preferiría que consultaras con tu médico. Listo.
Bueno, hay una pregunta que dice que si los productos como Herbalife y otras marcas, si sustituyen algunas de las comidas principales, pueden tener interacción con los medicamentos. Sí, a ver, la respuesta concreta a eso es, se utilizaría el mismo esquema de como cuando tú realizas una comida habitual normal. Haces tu comida y tiempo después va el consumo del medicamento. Pero ahí yo quiero hacerte una aclaración. Si tú estás tomando Herbalife o otro tipo de sustituto de comidas para control de peso, es muy importante tener en cuenta que cuando decidas parar el tratamiento, tienes que vigilar tus hábitos de alimentación para que no ganes más peso del que inclusive vienes perdiendo en el momento, que eso es uno de los efectos secundarios de los sustitutos de las comidas principales. Entonces, para que eso lo tengas en cuenta. Listo. Bueno, vamos a responder dos preguntitas más y vamos cerrando la sesión porque en realidad estoy mucho para hablar y el tiempo ya nos ha ido agotando. Hay una pregunta y es que ¿para qué sirve el yacón? El yacón es un vegetal que tiene un alto contenido de fibra. Se ha visto que en algunas personas puede ayudar con el control de los niveles de azúcar. Otros adjudican de nivel de colesterol, pero en realidad no hay los estudios suficientes como para determinarlo un producto excelente para el control de una u otra patología. Pero en realidad es un producto que tiene muy buen aporte de fibra, muy buena cantidad de agua y se puede incluir dentro del consumo de vegetales o utilizarlo como un intermedio. Puede ser una media mañana, puede ser un algo y eso sería un buen aporte de nutrientes en nuestra alimentación. Bueno, hay un paciente que dice, una de las personas que está en el chat, que tiene unos triglicéridos elevados, toma la medicación, hace hora y media de bicicleta estática cada 3 días y no logra disminuirlos de 400. Bueno, hacer esa valoración así como tan general es difícil en el momento. Vuelvo y te digo, hay que revisar tu dieta y en caso tal de que tu dieta esté bien, tu estilo de vida sea saludable, tengas unos buenos hábitos, pues es bueno mirar el médico si replantea un cambio en el tratamiento que te está haciendo. Bueno, la verdad es que agradezco mucho la participación de todos ustedes, espero que haya sido de su ayuda. Gracias por involucrarse en este proceso y en lo que les podamos colaborar en todo el proceso de alimentación y en la parte educativa con el mayor de los gustos. Muchas gracias, una feliz noche y recuerden lo de diligenciar la encuesta. Gracias.